Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: la gracia fluye en la debilidad. En las Escrituras vamos a conocer que la gracia es una persona, no es algo, sino es alguien. La persona de Jesús está revelado a través de todo el Evangelio. Muchos ven el Evangelio como un asunto de moralidad, otros lo ven como el Evangelio de la autoestima y piensan que la persona es importante para Dios, que eres muy valioso para Dios. Y en eso está centrado casi la exposición del mensaje que transmiten. Pero lo único que hace este mensaje es fortalecer el yo. Y el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis necesidades, para que repose en mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo está mencionando que Dios le dijo a él: bástate mi gracia. Esta palabra bástate es suficiente, es sin necesidad de nada más. Dios le está diciendo a Pablo: bástate mi gracia. Bástate, estamos diciendo, es sin necesidad de más. Es una palabra que indica que es suficiente. Tú tienes ahí mi gracia, le está diciendo Dios a Pablo. Tienes mi gracia es suficiente. Jesús es suficiente, suficiente para sostenerte, suficiente para darte fuerza, suficiente para consolarte, para hacer que superes toda dificultad, adversidad, suficiente para hacerte triunfar, para sacarte de toda adicción, para traerte de vuelta al cielo, para que te enseñe a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es la gracia. Y Dios le está diciendo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos la gracia de Dios, porque la gracia es la misma persona de Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, porque la carta de Colosenses dice: Cristo es el todo. Si tú tienes la gracia, lo tienes todo. Hay algunos que piensan que la gracia no es suficiente. Es como que un pez pequeño pudiera nadar hacia el océano y pudiera temer que pudiera secarse. La gracia de Dios es suficiente. Claro, ahí el pez piensa que puede secarse cuando hay abundancia de gracia. Así muchos en su mente dicen: ¿podrá hacer esto Dios? ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá Dios tratar con mis adicciones? La gracia es suficiente. En la gracia vas a ver que es como el sol que derrite la mantequilla. Tú expones hacia la gracia esa adicción y vas a ver que la gracia es suficiente. Es mayor que esa adicción. Es mayor que cualquier problema que tú puedas tener. Es mayor que tus creencias equivocadas. En la gracia tú vas a poder hallar firmeza, avance. Todo eso te va a dar la gracia. Pero si no está la gracia, lo que vas a hacer es solamente como un paliativo a una adicción. Y lo único que necesitas es de la gracia. La gracia te va a dar la fuerza, el poder para extinguir cualquier pecado en tu vida. Dios le está diciendo a Pablo: bástate mi gracia. Pablo era un hombre políglota, un hombre que conocía muchos idiomas. Aparte era hebreo,
fariseo de fariseos, era un cumplidor de la ley, pero él tenía razón de que jactarse, pero él reconoce aquí por la palabra, cuando Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué es la debilidad? Si queremos ver fluir la gracia de Dios en nuestra vida, aquí el Señor le está diciendo que su poder se perfecciona en la debilidad. No está hablando de una debilidad moral, no está hablando de esa debilidad moral, indicando que posiblemente la persona tiene lujuria, codicia o deseos mundanos. No, a eso no está referido la debilidad que está ahí mencionando en este pasaje de las Escrituras. Cuando le dice que su poder se perfecciona en la debilidad tiene que ver con reconocer que uno es frágil y vulnerable, reconocer que sin Dios no somos nada. La debilidad tiene que ver con una renuncia a nuestro yo, a nuestros propios deseos y valores. Es no confiar en sí mismo. ¿Recuerdan ahí el pasaje del fariseo y el publicano? El fariseo decía, yo no soy como el publicano, como este. Yo ayuno, yo doy mis diezmos, yo no soy adúltero. Y así fue expresando este fariseo su amor propio. Y eso no es ser débil. Y acá está pidiendo Dios que la gracia de Dios va a fluir, el poder de Dios va a fluir cuando uno es débil. ¿Y qué es ser débil? En realidad es no confiar en sí mismo, es no confiar en tus capacidades, en nuestra suficiencia, en nuestra habilidad intelectual, en nuestra cultura, en la suficiencia en la obra, en el control y dominio de nuestra propia vida. El querer como el hacer sea únicamente o surja de nuestra voluntad. Mire que es un gobierno nuestro, pero es un gobierno sin Dios. Es un gobierno basado en nuestra propia voluntad o capacidad, en nuestra intelectualidad, en nuestros razonamientos. Cuando uno no confía en sí mismo, recién está indicándonos que uno es débil. Por eso decíamos, no está hablando de una debilidad moral, sino está hablando de que uno es débil cuando ya no confía en sí mismo. Eso es ser débil para Dios. Es no confiar en sí mismo, sino confiar en Él. Cuando tú confías en Dios, ahí estás indicando que eres débil y que Él es el mayor, porque no puede haber dos mayores. Uno es débil y el otro es mayor. Dios es mayor, pero tú no puedes ser mayor y Dios mayor. No. Entonces cuando aquí le está diciendo Dios a Pablo, bástate mi gracia. Claro, en la gracia tenemos todo. La gracia es Cristo, es el todo. Pero para que tú puedas ver mi poder obrando en tu vida, tienes que ser débil. Si no eres débil, no vas a ver el obrar de Dios en tu vida. Porque eso es el principio, hermano. El ser débil es morir a nuestro yo, a nuestra voluntad, a nuestros deseos propios. Eso es ser débil. El ser débil es una muerte. Cuando Jesús, estando en su ministerio, le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Habla de un negarse a sí mismo. Habla de un tomar la cruz, y la cruz es muerte. En el libro de Apocalipsis, si uno ve la manera de cómo los creyentes vencieron a este adversario que es el diablo, dice es por la sangre de Cristo y porque menospreciaron sus vidas. Menospreciar sus vidas. O sea, los creyentes se negaron a sí mismos. El cristianismo es morir a uno mismo. No es que Jesús más tu vida,
No, hermano. No pueden haber dos voluntades en la vida cristiana. No pueden haber dos deseos en la vida cristiana. No pueden haber dos yo en la vida cristiana. En la vida cristiana solamente hay uno, el yo que es Cristo, la voluntad que está expresada en Cristo. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Claro, Pablo está expresando que él ha muerto. Y claro, algunos creyentes dicen, sí, Cristo ha muerto, él fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Y eso es cierto. Claro, derramó su sangre preciosa ahí en la cruz. Pero también la Escritura habla de que la muerte de Cristo también fue nuestra muerte. En esa cruz también nosotros hemos muerto juntamente con Él. Entonces, la muerte de Cristo también fue nuestra muerte. Por eso es que Pablo ya lo expresa ahí en esta carta de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, he muerto con Cristo. Y la carta de Colosenses dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Esa es la carta de Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Hemos muerto y ahora el que vive en nosotros es Cristo. Nosotros hemos sido colocados en el cuerpo mismo de Cristo. Cuando tú reconociste a Jesús como tu único Señor y Salvador, la acción de Dios fue colocarte en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Somos parte ahora del cuerpo de Cristo Jesús. Tú ahora formas parte del cuerpo de Cristo. Dios te ve ahora en su Hijo amado. Él te ve sin debilidades, sin defectos, sin mancha, ni arruga. Dios te ve en su Hijo amado y te ve sin pecado. Esta es la forma como Dios te está viendo ahora. Él no te ve en pecado, te ve en su Hijo amado, que es Cristo Jesús. Y tú estás ahí por siempre, habitando eternidad. Has sido, claro, colocado en el mismo cuerpo de Cristo, no por tu desempeño, tu integridad y obediencia. Tú has sido colocado ahí por un acto de su gracia, por un acto del amor de Dios. Y estamos ahí, hermanos. Y estamos ahora habitando justicia en Cristo, habitando santidad en Cristo, habitando excelencia en Cristo. Tenemos ahora la mente de Cristo, porque Pablo le dice a la carta de los Corintios, hermanos, vosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, mire, no dice hay dos mentes, está hablando de que hay una sola mente. Tenemos la mente de Cristo. Habitamos en el mismo cuerpo de Cristo, corporativamente. Ya no somos independientes, ahora estamos en Él. Entonces, ser débil es no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Él. Eso es ser débil. Y mire que la carta de Corintios también dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Mire que Dios escoge también lo débil del mundo. Dios no está haciendo una selección de capacidades, de suficiencia, de intelectualidad, de méritos en el hombre para escogerlo, sino que lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo débil, escogió Dios, para que nadie se pueda jactar en su presencia,
para que nadie pueda decir yo por méritos estoy acá, he recibido esta gracia de Dios. No. El apóstol Pablo también, ya en 1 Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire que la gracia de Dios es fructífera. Y Pablo lo está reconociendo, que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no es en vano en nuestra vida. Al contrario, dice Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, que todos los discípulos que estaban acompañando el ministerio de Cristo Jesús. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, por la gracia de Dios, él pudo llevar el evangelio desde Jerusalén hasta Yírico, que era una ciudad romana. Y él dice, todo lo he llenado del evangelio, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el poder de Dios obrando en la vida de Pablo. Pero vemos a un Pablo que sí, él expresa esa debilidad en reconocer su confianza en Dios, ya no en su capacidad, ya no en su intelectualidad, ya no en su suficiencia, sino él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una muerte a nosotros, una muerte a nuestra voluntad, una muerte a nuestros deseos. Cuando tú haces esto, hermano, vas a permitir el obrar de Dios en tu vida. El obrar, el poder de Dios se va a desatar en tu vida. Cuando tú en la mañana te levantas e inicias tu día, algunos todavía tienen suficiencia, todavía tienen confianza en sí mismos, porque no consideran la palabra de Dios, no van a la palabra de Dios, no van a la guía de Dios. Eso es suficiencia. O sea, lo primero que hacen, pum, encienden el televisor o las noticias, pero no están tomando el consejo de Dios para sus vidas. No están tomando la palabra de Dios. Aun a pesar de que Jesús dijo, pues no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos que ir a la palabra cada día. Cada día tenemos que buscar el consejo, la dirección de Dios para nuestra vida, porque de otra manera no estaríamos expresando esa debilidad. Y si no expresamos esa debilidad, el poder de Dios no obrará en nuestra vida. Más nos moveremos en los deseos de nuestra carne, y ninguna carne se puede glorificar en su presencia, ni en ninguna carne puede verse el obrar de Dios. Cuando estamos hablando de carne, estamos hablando de ser guiados por nuestros sentidos naturales, por lo que vemos, oímos, sentimos. Los hijos de Dios somos guiados por la palabra de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios, pero el Espíritu se mueve en la palabra de Dios. Si tú tienes palabra de Dios, tienes la guía, la dirección de Dios. Pero si tú no tienes la palabra, no tienes la dirección de Dios. Por eso es importante tener la palabra, conocer la palabra. El fluir de Dios, la manifestación de Dios en tu vida se va a ver en la medida que tomes conocimiento de la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, hace mención: mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Va a haber un obrar de Dios en tu vida, de manera que tú puedas reinar sobre la adversidad, reinar en tu casa, reinar sobre aún el enemigo, reinar sobre la pobreza.
cuando recibas la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por eso es que Pedro dice, creced en la gracia. Habla de un crecimiento en la gracia. Todos los creyentes tenemos que ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una demanda en cada creyente. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la gracia, que es Cristo. Y gracia y paz serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber un crecimiento en la gracia. También dice el texto que hemos mencionado de Romanos, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay que recibir esa gracia. El Evangelio no te demanda hacer. ¿Quién te demanda hacer? Es la religión. Te dice, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer. Evalúa más tu desempeño para que tú puedas acceder al favor de Dios. Pero en el nuevo pacto, solamente para que tú accedas al favor de Dios, lo único que tienes que hacer es recibirlo. Recibirlo. Recibes lo que Cristo Jesús hizo. Y aquí Pablo está mencionando de que reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mire el otro punto para acceder a esa abundante gracia, para que la manifestación del poder de Dios fluya en tu vida, es cuando tú reconoces que por un acto de su gracia, por un acto del amor de Dios, Dios te impartió una justicia. Dios te declaró justo en Cristo. Cuando creíste en su Hijo Jesucristo, Dios te declaró justo ante sus ojos. Y no solamente queda ahí, sino que uno tiene que creer eso y confesarlo. Uno tiene que decir, soy justicia de Dios en Cristo. Cuando tú empiezas a decir, soy justicia de Dios en Cristo, vas a ver el obrar de Dios, la manifestación de ese obrar del poder de Dios en tu vida. Vas a ver avances en tu vida como creyente. Vas a ver el obrar de Dios, vas a ver crecimiento en tu vida espiritual, vas a estar más fortalecido, vas a ver como Pablo dijo, lo he llenado todo del Evangelio, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Vas a ver el obrar de Dios en tu vida, moviéndose de una forma sobrenatural. Y todo esto es cuando tú empiezas a declarar, soy justicia de Dios en Cristo. Soy justicia de Dios en Cristo. Pablo dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Dios te ha declarado justicia de Dios en Cristo. Eres justo ahora que estás en Cristo. Amén. Eres justo. Dios te ve sin pecado, sin mancha, por lo mismo de que estamos ahora en su Hijo amado, Cristo Jesús. El obrar de Dios en tu vida es a través de su Hijo Jesucristo. No hay mérito en nosotros. Si hay algo que podamos nosotros hacer, es bajo la guía del Señor. Amén. Damos gracias nuevamente a Dios por su amor, por darnos este tiempo de conocerlo a la luz de su palabra, a la luz de la obra de Cristo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibirlo a Cristo en tu corazón, en tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor por mí, por haber dado tu vida por mí en la cruz, al derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día te recibo tu imagen, recibo tu vida, recibo tu luz en mi vida y te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados, gracias porque ahora soy tu hijo, gracias por la impartición de tu vida hacia mi vida, gracias por la impartición de tu imagen en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la gracia, donde puedas conocer más de Jesús. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema de salud, el poder de la cruz es mayor, es suficiente. En ese poder que fue expresado en la cruz se derramó sangre, la sangre bendita de Jesús. Y en esa sangre preciosa que fue derramada fue para el perdón de nuestros pecados y también para nuestra sanidad. Dios ya te impartió la sanidad a través de este sacrificio. Lo único que tienes que hacer es tomarlo. Voy a orar por los posibles problemas de salud que puedas tener. Problemas en tu visión, tu audición, comprensión del lenguaje. Problemas en la articulación del lenguaje. Problemas de motricidad, hemiplegias, cuadraplegias. En el nombre de Jesús te declaramos sano por la llaga de Cristo. Solamente créelo, hermano. Problemas en los riñones, pulmones, hígado, vesícula, páncreas, huesos. En el nombre de Jesús te declaramos sano. Problemas en tu sistema inmunológico nuevamente se han restaurado. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Aleluya. Damos gracias nuevamente a Dios por su amor. Y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.